La política agresora e imperialista de Luis XIV exasperó a Europa y en 1686 se constituyó en su contra la Liga de Augsburgo, de la que formaban parte Austria y el Imperio, España, Holanda y Saboya. Y a partir de 1688 Guillermo III de Orange, que subió al trono inglés y se unió decididamente a los enemigos continentales del Rey Sol, cobrando el papel protagonista. En otoño de 1688, Luis XIV, seguro de su superioridad militar, invadió el Palatinado y encargó a Louvois, ministro de la guerra, realizar un sistemático saqueo y destrucción de las ricas ciudades junto al Rin. Fueron incendiadas ciudades históricas como Worms, Spira, Heidelberg, y todo el Palatinado fue sometido a la destrucción. Las atrocidades cometidas fueron similares a las de la reciente guerra de los 30 años, con la diferencia de que ahora fueron planificadas con frialdad. Luis XIV, que tenía desde el principio como principal objetivo asentar las fronteras de Francia en el Rin, creyó poder yugular por el terror cualquier futura resistencia. Fue el resentimiento suscitado contra el monarca francés por la invasión y saqueo del Palatinado lo que motivó la llamada Guerra de la Liga de Augsburgo, también conocida por su duración como Guerra de los 9 años. Por primera vez, pese a todos sus esfuerzos diplomáticos, Luis XIV se encontraba solo y sin aliados ante el odio y la angustia acumulado en todos los países europeos, y este aislamiento se lo debía sobre todo a Guillermo de Orange. Inglaterra durante el reinado de Guillermo III. Guillermo había asumido, conjuntamente con su esposa María Estuardo, la corona del Reino de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Su principal objetivo fue sumarlo a su lucha contra Luis XIV, cuya tiranía combatía. Nunca disimuló su desprecio hacia la vanidad del Rey Sol. Al llegar a Londres, como oyera cantar en el teatro una oda en honor de sus victorias, exclamó malhumorado: «Echad de aquí a esos necios, ¿es que se han creído que soy el rey de Francia?». Sin embargo, su carácter flemático y poco comunicativo, Guillermo era reservado, incluso con su esposa, no sintonizó con el pueblo inglés, que lo consideró siempre un rey extranjero. La reina María, que no le pudo dar hijos, le fue siempre afecta y contribuyó en gran medida con su simpatía y tacto a evitar el descontento de los cortesanos y de los parlamentarios. En Londres las alusiones malévolas circulaban a placer. El rey piensa, la reina habla, la princesa Ana come y el príncipe Jorge bebe. La princesa Ana, heredera del trono, padecía de obesidad y su esposo, el príncipe Jorge, era un vividor conocido por su afición a la bebida. Al rey, concentrado en la guerra contra Francia, le desagradaban enormemente los continuos enfrentamientos en el Parlamento entre Whigs y Tories, y observaba con preocupación la participación de importantes nobles y políticos de su confianza en las numerosas conspiraciones urdidas desde Francia por Jacobo II y los jacobitas. La primera de ellas, y quizá la más importante, fue el desembarco de Jacobo II y sus oficiales con el apoyo de tropas francesas en Irlanda, que en 1689 llegó a caer casi en su poder. Ello obligó en 1690 a Guillermo III a trasladarse a Irlanda para combatir a su suegro y antecesor en el trono. Guillermo consiguió vencer a Jacobo en la batalla del río Boyne, al norte de Dublín, y tras esta derrota Jacobo II perdió todo su interés y regresó a Francia en un definitivo exilio. Entretanto, en el continente y a lo largo de 1690, la superioridad militar del ejército francés se imponía frente a la coalición en la batalla de Fleurus, en los Países Bajos españoles. La flota francesa del Mediterráneo se unía a la Atlántica en Brest y obtenía una victoria naval frente a los holandeses e ingleses en Bebesure, frente al condado de Sussex. En la Gran Bretaña, Guillermo no había logrado, pese a sus esfuerzos, la estabilidad política necesaria para ocuparse de la guerra contra Francia. Los escoceses se habían rebelado contra las nuevas estructuras establecidas por la Revolución de 1688 y habían aniquilado al ejército real en las Highlands en julio de 1689.
Desde entonces, mediante una política de apaciguamiento y concesiones, la resistencia había cesado a cambio del perdón y la amnistía. Sin embargo, Guillermo ordenó una cruel matanza en el condado de Glencoe contra el clan de los MacDonald, que se había retrasado en aceptar la rendición. Guillermo, admirado por los pueblos protestantes de Europa, no fue comprendido en la Gran Bretaña. Smollett, un escritor contemporáneo escocés, le describe así: fue fatalista en religión, infatigable en la guerra, emprendedor en política, insensible por completo a las dulces emociones generosas del corazón humano, marido indiferente, hombre desdeñoso, príncipe huraño y soberano imperioso. Desde el primer momento comprendió, sin embargo, que el reino de Inglaterra solo podía gobernarse por medio de ingleses. Así Lord Danby pasó de la cárcel a ocupar la presidencia del Consejo Privado. También Lord Halifax prestó sus servicios y Lord Chesbury, hermoso y joven, al que se apodó Rey de Corazones, ya que en la propaganda jacobita atribuía relaciones homosexuales con Guillermo. Entre Francia e Inglaterra circulaban de continuo correos secretos portadores de cartas con tinta invisible que evidenciaban los contactos de los jacobitas con personajes de la corte inglesa como John Churchill, Lord Russell y el propio Chesbury. En particular, Guillermo se alarmó con la noticia de la intentona de Churchill y su esposa Sarah, amiga íntima de la heredera al trono Ana Estuardo, de entronizarla, pues a su entender, al contrario que los jacobitas, ella sí contaba con el apoyo necesario. Esto ocasionó el encarcelamiento de Churchill y un enfrentamiento con la heredera Ana. Todavía en 1696 se repitieron nuevas intentonas jacobitas a cargo del hijo de Jacobo, que, como presuponía Guillermo, no tuvieron éxito porque nunca contaron con el apoyo suficiente en Inglaterra. Durante todo este tiempo se hallaba en su apogeo la guerra en Europa, desde Irlanda hasta España, el Mediterráneo, pasando por el Canal de la Mancha, Flandes, Renania y Saboya, mientras la guerra austriaca contra los turcos proseguía simultáneamente en el sudeste de Europa. A raíz de la victoria naval francesa de Beauvais en 1690, en el Canal de la Mancha, Luis XIV trazó el plan, como Felipe II 100 años antes, de invadir Inglaterra con una formidable flota. En 1692 se unieron frente a ella las flotas inglesas y holandesas a las órdenes de Lord Russell, el mismo personaje que encabezaba las listas jacobitas, que tras un combate de horas derrotaron a la flota francesa en la decisiva batalla naval de La Hogue, que terminó definitivamente con todo intento francés por invadir Inglaterra. La Hogue fue el gran triunfo de Guillermo III, porque aunque de año en año se trasladaba a los Países Bajos meridionales para dirigir las operaciones militares terrestres, tuvo que asumir la superioridad militar de los franceses, que se apoderaron de Mons, bombardearon Lieja y Namur y vencieron a Guillermo en Steenkerke y Neerwinden en 1692. Sin embargo, las realizaciones económicas de Guillermo III y de su gobierno, en el que los Whigs iban adquiriendo importancia, fueron decisivas para las victorias militares que se producirían durante el reinado de su sucesora Ana Estuardo. Con la creación del Banco de Inglaterra en 1694, se establecieron las bases de un sistema financiero sobre el que se edificaría el poderío del futuro imperio británico. El banco, concebido como una entidad de crédito garantizada por el Estado, tenía como fin proporcionar dinero al erario público. Pronto le fueron confiadas importantes sumas por los particulares, dado que la garantía de su devolución se vio que era efectiva y proporcionaba un razonable interés. Pronto el Estado le concedió el derecho a emitir papel moneda y se convirtió en pocas décadas en el centro del poder financiero mundial. Como puso de manifiesto Chevènement, contribuyó de manera decisiva a que se asentaran las estructuras políticas de la gloriosa Revolución y a la derrota de Luis XIV. Así, por ejemplo, en la victoria de Namur en 1695, obtenida por las tropas de Guillermo III, a la que el Banco de Inglaterra contribuyó con más de 1 millón de libras. El general francés Duque de Villeroy trató de evitar esta derrota mediante una célebre maniobra que amenazó Bruselas, la capital de los Países Bajos españoles, que no obstante logró resistir, defendida con coraje por su gobernador Maximiliano Manuel II de Baviera. Villeroy ordenó entonces
el terrible bombardeo con balas de cañón pintadas de rojo que duró 36 horas y destruyó por completo los edificios del centro de la capital de los Austrias. En agosto de 1697, cuando ya se iniciaban las primeras negociaciones de paz, tropas francesas invadieron Cataluña y después de un duro asedio por tierra y por mar que causó más de 10.000 muertos en cada bando, tomaron Barcelona. Las conversaciones diplomáticas alcanzaron carácter oficial en septiembre de 1697 durante el congreso celebrado en el Palacio de Rijswijk, en Holanda. Las condiciones aceptadas por Luis XIV en este tratado, que él atribuyó a su magnanimidad, en cierto modo pudieran parecer chocantes. Se comprometió a devolver todas sus conquistas al este del Rin, y además todos los territorios reunidos, a excepción de Alsacia, con su capital Estrasburgo, y el Luxemburgo, y a dejar de provocar conspiraciones jacobitas para expulsar a Guillermo III del trono. Francia se retiraba maltrecha de la contienda. Sus recursos económicos estaban agotados. La situación de la población en el campo era miserable. El hambre, tras una serie de malas cosechas, se extendía por todo el país. Pero Luis XIV no se consideraba en modo alguno derrotado, y la tregua, a finales de 1697, vino impuesta por la sucesión de Carlos II en España, cuya inminente muerte sin herederos se producía en 1700. Esta sucesión abría las puertas a las viejas ambiciones de Luis XIV, dominar en el trono de la corona española y en sus todavía inmensas posesiones europeas y ultramarinas.